Hola amigos, qué gusto saludarles acá en estos últimos episodios, ya al final de Viernes de Disrupción. Como saben, Viernes de Disrupción ha sido una propuesta eh, que ha tenido varios objetivos. Obviamente que el primero es ver el derecho desde una perspectiva más amplia, interdisciplinaria, empírica, científica, y eso nos ha llevado también a ver un derecho liberal, porque es justamente lo que sale de esa incursión a las otras áreas, a las otras disciplinas para entender el derecho. Pero también hemos hablado mucho de libertad. Y como les dije anteriormente, de libertad y desde el punto de vista de la libertad educativa. Y yo tengo una preocupación enorme, la he tenido siempre. Y mientras más me relaciono, me conecto, me convenzo de las ideas liberales, más todavía, es de cómo hacer para llevar eso a la práctica. Es de cómo, siendo liberales, se puede hacer política. O más bien, cómo podría ser un político para llevar adelante, posiblemente en contra de sus propios intereses, las ideas y las políticas liberales. La cosa es que ese es un tema que hay que trabajar, en especial si se tiene una idea tan buena como la libertad educativa. Y para eso estoy acá con un amigo, yo estoy orgullosísimo de poder presentarlo, Pedro Ruchurtu. Yo conozco a Pedro desde que era todavía mucho más joven, aunque yo también estaba bastante joven en ese momento, Pedro. Tenemos tiempo. Y yo estoy orgulloso y muy contento de todo tu trabajo. Pedro se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Hoy es el vicepresidente de la RELIAL. Vean lo que es la RELIAL. Es la Red Liberales de América Latina. Vicepresidente de la RELIAL. Se escucha sus ideas, pero además de eso, él ha estado 5 años formando de ideas liberales a los que quieren dedicarse a la política o a un grupo que se quiere dedicar a la política en Venezuela. Y has hecho un trabajo en mente formación espectacular, Pedro. Estoy aquí para que nos cuente, para que nos eches tu historia y en especial para que nos digas qué es lo que tú eres, un político liberal o eres un liberal que se metió en la política. Bueno, Antonio, en primer lugar, gracias a ti por el espacio. Créeme que yo estoy hasta más contento que tú, porque además siempre te he visto como una referencia en muchos sentidos. Y como dices tú, nos conocemos desde hace mucho. Yo todavía recuerdo esa primera vez que te conocí dándonos una sesión de formación por allá en el 2013. Todavía éramos muchos unos pichones y obviamente tú y todo el equipo en Estado de Derecho con ese afán de llevar las ideas de la libertad nos inspiraron a muchos, ¿no? Y yo por eso, además de profunda admiración, tengo mucho agradecimiento porque ustedes nos acercaron y a mí en lo personal me acercaron muchísimo a estas ideas con muchísima claridad y con muchísima determinación y con mucha valentía en un momento en el que incluso era mucho más difícil hablar de estas ideas en Venezuela porque estábamos justo en ese trance de ese populismo exacerbado del chavismo, esa incertidumbre de lo que venía en Venezuela, pero con una clara vocación socialista y criminal que era fundamental tener anticuerpos y ustedes creo que en eso hicieron un gran trabajo. Y de ahí en adelante, bueno, hemos construido una carrera a partir de muchas de esas ideas que ustedes nos enseñaron. Yo creo que eso es algo maravilloso. Y como bien decías tú, el asumir la política en Venezuela, ¿no? Y la política, además, Antonio, debo decir, en un contexto en el que hacer política en Venezuela hoy no es algo como la política normal o no se trata de esa política convencional que uno ve en los países democráticos, donde hay consensos, donde hay coaliciones, donde hay discusiones. Es un contexto de supervivencia, lo cual lo hace mucho más complejo. Contestando tu primera pregunta sobre si soy un político liberal o un liberal que se prestó a la política, yo estoy convencido de que soy un liberal que se prestó a la política porque entendió que había que meterse en política. Y lo entendí muy joven, lo entendí incluso desde la universidad, lo entendí incluso desde el momento en el que comencé la universidad, una universidad que tú conoces perfectamente, la Universidad Central de Venezuela, con tantos vicios ideológicos y donde había que enfrentar con mucha firmeza postulados que eran esenciales
bueno, para que la libertad triunfara en un espacio como ese. Y hoy, cuando uno ve la película hacia adelante y uno ve lo que es hoy la universidad, a pesar de que el contexto de la pandemia la tiene paralizada, eh, hoy hay muchísimo más conciencia sobre lo que es la libertad y hay movimientos liberales en la universidad y se discute sobre el liberalismo y se habla de Hayek, de Mises, de Rand. Creo que eso es parte de un logro que muchos hemos venido impulsando cuando a veces éramos unos loquitos, ¿sabes? Que por ahí teníamos el libro bajo el brazo. Pero Algunos seguimos. concretamente, Antonio, yo te digo que yo sin duda soy un liberal que entendió que había que meterse en política. Yo concibo la política, Antonio, como un acto de legítima defensa. Y creo que el gran error de las generaciones previas a las mías fue haber dejado la política en manos de quienes hicieron de la política algo nefasto, ¿no? Le dieron la peor imagen a la política. Y yo estoy convencido de que la única manera de que estas ideas que nosotros, que tú y yo, que un Estado de Derecho, que todos quienes hemos estado involucrados defendemos, lleguen al poder con un sentido de limitar el poder, de limitar el Estado, de precisamente que reine el Estado de Derecho, es haciendo que nosotros seamos los que hagamos que esas ideas lleguen, ¿no? Y la única manera es metiéndose en esto, metiéndose en esa arena, no desde la barrera viendo cómo la política se ensucia y se vuelve negra y se vuelve cochina, sino cómo nosotros la limpiamos. Y bueno, a veces nos dirán idealistas, pero yo estoy convencido de que es el camino correcto. Mira, eh, no, yo confiaría siempre más en alguien que me dé esa respuesta, que me digan que más bien un político se convirtió en liberal. Así que, obviamente que me satisface también escucharte. Tú me has escuchado decir varias veces en reuniones con políticos incluso, diciendo que yo detesto a los políticos. Claro, me estoy refiriendo a los políticos, bueno, que en definitiva ejerciendo la política con los objetivos que ya sabemos, y por ejemplo, la escuela de Public Choice lo pone en evidencia, tienen los políticos, en su mayoría. Habrán excepciones, obvio. Difícilmente esas excepciones podríamos utilizarlas para describir toda la... Y tú eres un, bueno, estudioso de la ciencia política. Tú estás consciente de la ley de la oligarquía, que los moderados no triunfan frente a los radicales. O sea, tú ¿sabes? Estás consciente de lo que es la política y bueno, lo sucia, traicionera, cochina, que es. Que vive en buena medida también de engañar a la gente y de ofrecerle promesas que le va a resolver la vida, presentarse como los salvadores y después se aprovechan. Entonces yo detesto a los políticos, pero se puede hacer política de otra forma. Háblame cómo podría hacerse una política liberal o cómo debería actuar aquellos liberales que se dedican a la política. Mira, esa pregunta me encanta porque además da para mucho. O sea, la puedes ver por muchas, es como un Rubik, ¿no? Le vas dando vueltas hasta que llegas a armarlo, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que asumir es que un liberal que se presta a la política termina convirtiéndose en un político, pero con una visión liberal. Y por eso ahí es donde mi primer punto tiene que ver con la formación. Nosotros, lamentablemente, Antonio, y tú lo sabes, en Venezuela tenemos décadas de socialismo vegetariano carnívoro, pero al final eso se ha convertido en una visión del Estado y de la política terrible, porque se construyó a partir de incentivos perversos, a partir de clientelismo, a partir de el Estado omnipresente, a partir de políticos que solo pensaban en cómo ampliar su poder y cómo quedarse en el poder o cómo ampliar el poder de los partidos. O sea, obviamente hay todo un elemento cultural acá de por medio, propiciado, entre otras cosas, por el modelo rentista, y tú lo sabes perfectamente, que derivaron en lo que terminó siendo el chavismo. El chavismo al final no es otra cosa que la consecuencia, más que la causa. Y por supuesto, luego se convirtió en causa de otras cosas, pero el chavismo en sí mismo es una consecuencia de una cultura política y de precisamente que por ese comportamiento de esa clase política, mucha gente como tú detesta a esa política, porque no es yo no creo que tú detestes a los políticos ni a la política, sino a esos políticos y a esa política. Entonces, yo creo que ahí está el primer elemento que siempre tenemos que considerar, y por eso es que además a mí me gusta mucho que este espacio se llame
viernes de disrupción, porque al final yo creo que el éxito de cualquier propuesta liberal, voy a hablar de Venezuela porque al final es donde estamos tú y yo y donde es el epicentro de lo que estamos luchando, pero creo que en realidad el triunfo del liberalismo globalmente pasa porque tenga una aproximación disruptiva, es decir, que entienda que hay que cortar con una manera de hacer las cosas que sencillamente no ha funcionado y que más bien ha hecho a la gente incluso menos interesada por informarse, menos interesada por, sabes, por conocer, por la búsqueda de la verdad, sino por dejarse bueno, que sean tratados como adolescentes y no como adultos, ¿no? Y creo que hacia allá va la reflexión. Ahora bien, yo creo que al final, Antonio, lo que va a diferenciar a un político liberal del resto es precisamente que el político liberal tiene que desprenderse y eso tiene que asumirlo si de verdad es liberal y si está formado para eso, tiene que asumir y desprenderse de, primero, que él es la persona más importante en el entorno, o sea, él es la persona menos importante en ese tema. En segundo lugar, tiene que tener una profunda comprensión de lo que, lo que son las instituciones, y no las instituciones vistas, y eso muchas veces lo vimos nosotros con las clases de ustedes, un Estado de Derecho, no las instituciones vistas como el edificio, el ministerio, no, 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 no. Las instituciones que hacen que las sociedades funcionen, que tienen incentivos, que tienen, es decir, eso es más importante que el político de turno. Y para mí lo más importante, Antonio, que yo creo que es el cambio paradigmático o disruptivo de un político liberal en comparación con un político colectivista, rentista, tradicional que hemos tenido en Venezuela, es que asume que tiene que llegar al poder para limitar el poder. Eso, por supuesto, lo hace ya un espécimen rarísimo. Es como un perro verde con patas azules, porque al final lamentablemente, y sobre todo en América Latina, la cultura política está asignada por la idea de que el político tiende a acumular poder. Y aquí más bien el político liberal tiene que asumir que tiene que llegar al poder para limitarlo, para limitarse a sí mismo, para reducir el tamaño del Estado, para decirle a la gente no cómo vivir, o sea, no es su rol decir a la gente cómo vivir, sino no meterse en la vida de la gente, dejar que la gente viva y en última instancia administrar solo aquello limitadamente que bajo sus funciones deba administrar a partir de, por supuesto, los pesos y contrapesos que el poder debe tener, y tú lo sabes perfectamente, y bueno, un Estado de Derecho precisamente va por ahí. Entonces, creo, Antonio, para resumir, que pasa por un cambio en la conciencia de cómo hacer política. No es la política de pensar en la elección y en el electorado como una, ¿sabes? Como una manera de... tiene que ver mucho más con pensar en la gestión antes que en la elección. Lamentablemente en América Latina los políticos hoy son electos y por eso es la maldición de la reelección. Porque cuando el político se reelige o tiene la tentación a reelegirse, lo primero que va a buscar es hacer todo para reelegirse, no para gobernar. Por eso es que ahí yo creo que poderes como el poder legislativo tienen que tener mucho más peso y mucha más incidencia en los sistemas políticos. Por supuesto, el poder judicial tiene que ser un freno fundamental. Es decir, los espacios, mientras el Ejecutivo menos controle, va a ser mucho más positivo para las sociedades en general. Yo creo que un político liberal debe asumir que su rol es probablemente el más insignificante, y eso en los tiempos de grandeza y de egos que viven los políticos de América Latina no es algo muy común que digamos. Mira, la mayoría de esas instituciones, para que funcionen, para que sirvan, tienen que haberse ido conformando a través del tiempo, sometida a ese proceso, bueno, justamente de ensayo-error, son las costumbres, las tradiciones que han llevado a sociedades a ser cada vez más ricas, más justas, que vivan más en paz en el tiempo, ¿no? Y eso significa eliminar mucha de esa creación que se hace, que le gusta hacer los políticos, que son leyes, para organizar la sociedad. Más bien, en gran medida, es dejar que Sí, rinda. que al final es eliminar realmente ese poco de mandatos, porque lo que son mandatos por todos lados. Exactamente. Es quitarle, va a sonar esto un poco demasiado crudo, pero es amputarle el dedito con el que va señalando que puede hacer todo, ¿no? Tiene que ver con eso. Y fíjate, yo ahí te pongo un ejemplo, que además tú has tocado el tema de la libertad educativa, que es clave, ¿no? Eh, Incluso la manera como se percibe eso que tú y yo hemos hablado mil veces, de el derecho a la educación, ¿no? La justicia social, ¿no?
el derecho a X, cualquier cosa que le ponen ¿sabes? Le ponen el término derecho adelante para que se vea como algo a lo cual la gente merece y lo que en realidad la gente se merece bajo lo que se esfuerza y bajo las oportunidades que puede tener para desarrollarse. Por eso no tiene que ir alguien, un político, a decir yo te lo garantizo. Eso al final, y yo creo que el tema educativo allí, Antonio, tiene que ver mucho con la renuncia a esa idea que tú lo sabes perfectamente y lo has venido estudiando recientemente y estos viernes han servido para adentrarnos a eso, renunciar a esa idea del terrible, nefasta, mortal del Estado educador. Es decir, el Estado no tiene por qué educar, el Estado no está para educar a nadie. Una cosa es que tú garantices el acceso, otra cosa lo podemos discutir, pero el Estado no tiene por qué estar metiéndose en lo que se enseña, sino permitirle que la gente pueda escoger qué quiere aprender, qué quiere estudiar, para qué se quiere formar. Político que eso, que no solamente lo entiende con la educación, lo entiende con la salud, lo entiende con la vivienda, lo entiende con el trabajo, lo entiende con cada hecho. Un político, como te digo, es un perro verde con patas azules, una cosa rarísima. Para mí eso es un político liberal y yo creo que es la nueva clase política que nosotros tenemos el deber de formar y que al menos en mi caso, Antonio, yo he dedicado 5 años, últimos 5 años antes de asumir los temas internacionales de 20, a recorrer el país, a conseguirlos y a formarlos porque creo que sí es posible una nueva clase política. Mira, otro punto que allí hay que tomar en cuenta, y digo para que es una buena noticia y que nos debe llenar de optimismo. El optimismo a los latinoamericanos en general, pero a los venezolanos en particular. Aunque eso se le aplica también a los mexicanos, a los argentinos, a los bolivianos. De hecho, en Venezuela, yo digo, pero claro, yo tengo una visión mucho más pequeña que la tuya. Yo digo que en Venezuela hay tierra fértil para las ideas liberales, para reducir al Estado. Y es que no solamente es porque la gente haya tomado conciencia, sino porque es lo que ya se está haciendo en todos los planos. O sea, uno Mira, se satisface en definitiva por lo que puede, porque con el Estado no cuentas con nada, ya colapsó. absolutamente. Y hemos visto que en la historia, bueno, cuando justamente las sociedades colapsan o se destruyen, como pasó con la alemana, después de la Segunda Guerra, que también fue fruto de ese proceso de crecimiento y Hitler es la consecuencia, no la causa. En ese momento es que, bueno, las ideas, porque es que ya no es que son las ideas para organizarse, sino que la propia gente comienza a resolver. ¿Y cómo resuelve? Es contratando con otros, cooperando con otros, es por sí mismo, es por su esfuerzo. Con lo que yo estoy convencido de que aquí hay tierra fértil, porque es lo que estamos haciendo ya. Esta generación le tocó aprender. Entonces eso de que los venezolanos pensamos, no, aquí una generación de venezolanos pensaban así y aquí están las consecuencias. Hay una nueva generación que piensa distinto. Por eso que yo quiero que escuchen a los jóvenes de UVD y en general. ¿Tú qué sientes? ¿Hay tierra fértil o no? No solo hay tierra fértil, Antonio, es una tierra que ya está dando frutos, paradójicamente. O sea, fíjate, yo creo que paradójicamente la destrucción de Venezuela, que ha sido muy dolorosa, ha sido muy trágica, ha sido muy, digamos, a un costo altísimo. Paradójicamente esa destrucción se ha convertido en una gran oportunidad para Venezuela, porque el hecho de que hoy Venezuela sea tierra arrasada en muchos sentidos, la convierte en un espacio para que sea la libertad la que termine saliendo a relucir, para que nazca, para que florezca. Y ya está pasando. De hecho, ha pasado desde hace mucho, Antonio. De hecho, lo hemos hablado también. Los mercados negros son expresión precisamente de la libertad interactuando, de la libertad buscando por dónde meterse. Y el venezolano nunca ha perdido esa noción del intercambio, porque además es inherente de la naturaleza humana, el intercambio, las relaciones, eso que dices tú, la cooperación a partir del interés individual. Entonces, yo creo que sí, yo creo que estamos viéndolo. El tema de la libertad educativa probablemente es el mejor ejemplo, lo que está ocurriendo con las escuelas y con la educación en Venezuela frente a un Estado que sencillamente abandonó por completo el tema educativo y que obviamente para uno que es liberal, uno lo ve como una oportunidad, porque uno dice, no, si el Estado se apartó y que lo estén tomando los privados, las personas,
las comunidades que se organizan automáticamente, que se gestionan a sí mismas, que cobran más barato, pero que la calidad es mejor y tal, bueno, ahí ya hay un campo demasiado fértil para que estas ideas se multipliquen y conviertan además, irradien. Entonces, yo sí creo que hay una gran oportunidad, Antonio, desde todo punto de vista. Hoy la gente escucha la palabra privatización, cosa que yo creo que hay que hacer en Venezuela con todo. La gente escucha la palabra privatización y la gente la pide, la aclama, la aplaude. Que hace 20 años era impensable, porque obviamente les crearon unos fantasmas alrededor de eso, pero la gente al final conecta con lo que la gente, a mí me ha pasado recorriendo el país, la gente dice, bueno, es que yo me acuerdo cuando la electricidad o cuando el agua estaba en manos privadas y bueno, a mí no se me iba, o se me iba una vez al mes si acaso, ahora se me da todos los días. Yo quiero volver a eso. Y el volver a eso, a lo mejor en las palabras de la gente no es privatizar, pero ellos saben que es que la empresa no le pertenece al chavismo. Entonces, yo sí creo que hay una enorme oportunidad ahora. Para que esa oportunidad tenga éxito, Antonio, va a depender de que los políticos que toman el poder en Venezuela cuando sea liberada sean políticos conscientes de esa oportunidad. ¿Y a qué me quiero referir con ello? Que sean conscientes de que si ya la libertad se está manifestando, a la libertad hay que darle rienda suelta. No es que vamos a tener entonces a políticos estatistas, a políticos colectivistas que van a querer atacar eso y van a decir que eso es una distorsión, van a decir que eso hay que atacarlo, van a decir que eso hay que controlarlo, porque eso no es lo que hace que las sociedades prosperen. Todo lo contrario, yo te digo, si yo creo que Venezuela ha soportado parte de toda esta tragedia ha sido por las redes de solidaridad, por la organización espontánea de la gente y porque precisamente la gente entendió que es sin el Estado que están resolviendo su vida. Eso para un liberal es el paraíso, tú lo sabes perfectamente, porque es sencillamente imaginarse la lógica de la sociedad, la vida en sociedad sin el Estado. Por supuesto que eso es utópico, porque el Estado, algo que tenemos que hacer es recuperar, por supuesto, lo que significa el Estado. Ahora, el Estado muy pequeño, muy eficiente para lo que tiene que hacer, garante de lo que tiene que garantizar y ya, más nada. Ahora, que la gente se organice y le dé rienda suelta. Entonces, yo sí creo que estamos frente a una gran oportunidad. Antonio, te lo digo yo, que no he conocido otra cosa que este modelo. Como dice Agustín Echevarne, cuando uno vive en socialismo, uno tiene que viajar para ser libre, y cuando uno vive en capitalismo, uno es libre de viajar. Bueno, en Venezuela nos ha tocado, a los pocos que hemos tenido esa oportunidad de poder salir y ver cómo funciona el mundo, nos hemos dado cuenta que la libertad sí funciona. Y está funcionando en Venezuela porque sencillamente la gente entendió que el socialismo no sirve para nada. Y como yo siempre digo, Antonio, nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, sin lugar a dudas. Bueno, dos cositas que te quiero comentar ahí. Nosotros los venezolanos tenemos una experiencia porque es que nos dio en la cara. O sea, no es que lo leímos y lo entendimos, es que nos dio un bofetón. El que no aprendió y se quedó con las ideas anteriores está además tapándose totalmente la realidad. Por eso también mi interés en que se hagan estos estudios empíricos para ver en verdad qué es lo que está pasando en la realidad. Y lo que vamos a conseguir en la realidad, en muchos aspectos, y en el educativo, que tú estabas teniendo colación y que, bueno, del cual yo estoy hablando desde el inicio, es así. La realidad es que se puede hacer muchísimo mejor, y no solamente en términos de eficiencia de costos, sino para los niños, sacando el estado de la educación que no establezca todo el marco, ni mucho menos que la preste, y dejando eso a que sean los papás los que decidan, apoyando, ya estamos viendo. No, y bueno, y si al final se recauda esto y puede haber escuelas públicas que las financien y las construya el Estado, bueno, está bien, pero que no sean las únicas, que no sean impuestas, que no sean obligadas, que cada quien escoja. Y eso sí, y el que no puede pagar la privada, el que no puede tener acceso, bueno, que tenga la opción siempre de la pública, que tenga la opción siempre de la que le da el Estado, pero la gente consciente que no es necesariamente la mejor. Pero fíjate que entonces aquí viene el otro tema que te iba a hablar. Tú que decías que realmente es así, en el socialismo la gente no tiene cómo salir porque todo el mundo está, bueno, además de las limitaciones, está empobrecida. Es de la situación de Venezuela. De hecho, hace poco me refería a eso con muchísima vergüenza. Pero el punto es que tú si has viajado, has tenido ocasión de tener cursos justamente
Y en uno de ellos conociste al profesor Tully, me comentaste una vez. Cuéntame sobre eso, porque tú y yo hemos trabajado, hemos hablado esta idea y este descubrimiento del profesor Tully, y yo quiero saber tu opinión, además de que, como me comentaste, compartiste con él en persona. Sí, yo tuve la enorme dicha de, y justo cuando lo comentaba, yo no había caído en cuenta de que era el mismo Tully. Me dije, coño, es el mismo Tully del que hemos estado hablando. Sí, justamente la Fundación Naumann, que ellos tienen su academia de liderazgo en Alemania, la Fundación Liberal de Alemania. Ellos tienen al año varios seminarios y yo en el 2017, 2018, tuve la oportunidad de ir a uno de estos seminarios que era justamente sobre educación en crisis, cuál es el camino hacia adelante, ¿no? O sea, un poco el análisis global de la educación, de la situación de la educación, del estatismo dentro de la educación, el análisis de los modelos, bueno, del sistema de voucher, el sistema el prusiano, el tradicional que conocemos, el del Estado metido en todo. Justamente tuvimos una sesión completa, un día completo con Tully, que lo invitaron. Él estuvo desde la mañana hasta la tarde y compartió todo el día. Tuvimos 2 sesiones teóricas, 2 prácticas con él. Y él nos presentó un poco su proyecto, ¿no? En aquel momento, recuerdo que no hablamos mucho sobre lo que él estaba trabajando con el Bello Árbol, pero sí estábamos, o sea, él estaba muy interesado en conocer la realidad educativa de cada uno de los países que estaba ahí. Estamos hablando que eran por lo menos 20 países de todo el mundo ahí reunidos, además de todos los continentes, países árabes, países latinoamericanos, países europeos, países africanos. Muy interesante, debo decir, de los planteamientos más interesantes, sobre todo porque es eso, él, al final es la apuesta a la libertad, y él lo que sí en todos sus estudios demuestra es que, mira, donde hay libertad, donde la gente puede escoger, hay mejores resultados. Simple, simple, y eso es lo que tienen además los teóricos liberales diciendo por años, y además, bueno, tú lo vienes a demostrar en el campo educativo, pero esto aplica a cualquier ámbito, Antonio. Está claro que donde la gente tiene posibilidad de escoger, va a escoger lo mejor, y lo mejor normalmente le ofrece algo que no es el Estado. Tan sencillo como eso. Y la gente lo sabe. Como te digo, a lo mejor la gente no lo sabe en los términos exactos, a lo mejor la gente no le va a decir el Estado, pero la gente sabe que donde está la cara de Chávez, ahí no es la cosa, ¿no? Creo que eso es una enorme oportunidad. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de el relato del profesor Tully es que él, después de haber ido a los países más pobres y demostrar, le digo, científica, empíricamente, que los más pobres, en unos porcentajes enormes, están educándose a sí mismos. O sea, él iba a los países más pobres y se metía en los barrios más pobres y hablaba con los más pobres en esos barrios. Y no estaban llevando a sus hijos a las escuelas públicas gratuitas, sino que más bien estaban llevándolo a escuelas, algunas ni siquiera reconocidas por el Estado, es decir, una especie de mercado negro, incluso de educación. O sea, eran personas que No, estaban y educando. además, sitios que son multados por el Estado, por hacer lo que hacían, la gente asume el Exacto. riesgo. Y tú sabes que es lo más interesante, Antonio, del enfoque de Tully, sin duda, que además es una daga directa al cuello de la pobretología, porque es ese mata de una, o sea, mata de una a toda esa gente que dice, ay, pobrecito, es que los pobres no tienen opción, es que los pobres hay que darles todo porque no tienen opción, hay que subsidiarles todo. Resulta que no, el pobre lo que quiere es, primero quiere dejar de ser pobre, por cierto, porque a nadie le gusta ser pobre, y lo segundo quiere hacerlo por sí mismo, y lo busca y lo logra. Entonces, Tully desmonta la pobretología como ciencia que aquí la sabemos, la conocemos perfectamente en Venezuela, ¿no? Que esa cuestión de pisar barrios y, ¿sabes?, compadecerse con el pobre, pero como para que siga en la pobreza, porque además a muchos políticos les interesa que el pobre sea pobre, es cómo él va directo contra eso. Y yo creo que eso es maravilloso porque además yo creo que le da otra visión a la gente de bajos recursos que además la dignifica. Y yo creo que eso es clave. Total. Ya. ¿Tú sabes por qué la dignifica? Porque en buena medida la felicidad está allí.
en sentirse que uno es capaz de lograr las cosas y la autoestima, es lo que refuerza esa felicidad que yo llamo diacrónica. Mira una cosa, pero entonces... Es aspiracional, sí, y que es aspiracional, es aspiracional. exacto, El ser humano es totalmente. aspiracional. Así es, que es la que verdaderamente llena. Mira, entonces después aquí, y ato con lo que tú me decías al comienzo de cómo hacer política desde el punto de vista liberal, el profesor Tully se consigue, además de demostrar eso, y de que los más pobres están educándose a sí mismos, que rechazan, que odian la educación estatizada porque no les da a sus hijos lo que ellos quieren para que sus hijos verdaderamente florezcan y dejen, se superen y dejen la pobreza. Pero entonces él se consigue con una oposición férrea a adoptar en esos países políticas que faciliten, porque hasta ahora eso ha surgido incluso de manera en una tierra hostil, políticas que faciliten, sino que más bien lo que se pretende hacer, y para eso, bueno, todos los estados van en ese camino, pero también los académicos tradicionales y todo el sistema de protección de derechos, es a que le regresen otra vez al Estado la competencia, en este caso educativa, para que el Estado ahora sí lo preste bien. O sea, que más bien es más recursos para el Estado. Vamos entonces a acomodar el sistema educativo que no funciona. Vamos a acabar con todas estas iniciativas privadas. E incluso mucho desde la teoría de los derechos humanos lo ven como que son causantes de desigualdad cuando tú mismo demuestras que no es así. Y entonces vamos a dárselas al Estado para reconstruir a un sistema que ya justamente explotó, que no funcionó. Es más recursos para el Estado. Allí, bueno, un político liberal queda totalmente al margen de ese grupo. O sea, y realmente hoy en el mundo la polémica está en esos dos extremos. Si libertad educativa y el Estado se retrae de eso o si más bien se le sigue dando más recursos al Estado. Esa es la definición que tenemos que tomar. Es que al final el eje, yo creo, Antonio, que el eje aquí ni siquiera es izquierda y derecha. El eje es libertad o no libertad. O bueno, si lo quieres ver, lo hemos visto, lo hemos escuchado en los últimos meses, libertad o comunismo, pero eso igual como que nos vuelve a ubicar en el derecha izquierda, ni siquiera. Es mucha libertad o poca libertad. Toda la libertad o ninguna libertad. Y ahí está, para mí ese es el eje donde esto se mueve. Y yo creo que es donde está el eje en el que cualquier político que se suma a liberal debe entender cuál es su rol. O sea, el rol del político liberal no es decir a la gente cómo se tiene que educar, cómo tiene que vivir, para dónde tiene que agarrar, qué tiene que comer, qué tiene, por supuesto, como un político que concentra poder, eso es fabuloso, poder con el dedo andar diciendo a la gente que eduque, cómo educarse, poder adoctrinar, poder cambiar la versión de la historia para hacerse poderoso. Obviamente todo eso, todo el político digamos, tradicional, convencional, que además no entiende lo que es el liberalismo, sino que lo usa como moda, pero que no es un liberal formado ni convencido, pues bueno, obviamente siempre va a buscar controlar, y ahí es donde yo creo que está el reto de la política, Antonio, y por eso es que yo creo que al final sí hay un elemento clave acá, que yo creo que hace la diferencia con respecto a cualquier otro político, al político liberal me refiero, que es el hecho de los valores. Yo creo que necesariamente un político liberal tiene que comprender que hay valores en la política. Y esos valores no son transables. Ojo, eso no quiere decir que el político no deba ser pragmático en muchas de sus decisiones. Eso es una cosa. Pero una cosa es que tú seas pragmático, anclado en tus valores, y que los valores te digan, hasta aquí llega mi pragmatismo. Es decir, hasta aquí soy yo capaz de ceder sin renunciar a lo que yo creo. Y otra es el político que usa los valores como excusa para ser pragmático, y el pragmatismo le llega hasta, bueno, aceptarle plata al boliburgués de turno para financiarse la campaña. Por ponerte un ejemplo. Entonces, ahí hay una enorme diferencia, Antonio, que yo creo que muchos la pueden ver idealista, muchos la pueden ver moralista, algunos la pueden ver, tú sabes, come flor, pero al final es que yo creo que es la única manera de hacer las cosas distintas. Y la única manera de que personas como tú que dicen que los políticos no les gustan, digan, ok, no me gustan aquellos políticos, pero acá sí, porque por aquí sí es la cosa. Y Mira, ese es el trabajo que tenemos que hacer. eso de que no es izquierda-derecha, sino que es más bien individuos o masa. Individuos o masa, exactamente.
yo estoy de lo más contento de Individuos o Masa, te lo digo en serio. Porque... Todos. Yo creo que ese ha sido uno de los textos, para muchos, ha sido el faro. O sea, si tú me pidieras una explicación de lo que es Individuos o Masa para quienes conocen algo de las ideas de libertad o no conocen nada o conocen mucho, es un faro. Tú tienes ese libro, tenerlo en la biblioteca, tenerlo como referencia permanente, es un faro. ¿Cómo, Porque cómo, y te lo digo, Antonio, porque además, y aquí lo hablo al modo anecdótico, muchas decisiones que yo he tenido que tomar gerencialmente en política, desde el liberalismo, desde lo que yo creo, desde mis valores, muchas han tenido que volver a consultar Individuos o Masas en el sentido de, ok, ¿a dónde va la cosa? ¿A qué estoy favoreciendo? ¿Qué estoy haciendo yo si tomo una determinada decisión? Y créeme que yo siempre voy a apostar por Individuos, pero siempre queda el hecho de que es un libro faro, es como está allí, además que es un libro que se lee tan fácil, tan breve, o sea, realmente es literalmente un libro de bolsillo, una referencia permanente y obligada, y para mí ha sido una maravilla para tomar muchas decisiones porque me devuelve al origen de la cosa y del debate, que es qué estás favoreciendo, una sociedad de individuos libres o una sociedad de masas esclavas? no sabes cómo me alegra y realmente me hace feliz que escucharte y haber servido de esa forma? Fue un trabajo sabrosísimo con Pepo, con Luis Alfonso. En verdad que lo disfrutamos y lo compartimos, bueno, imagínate, varias de esas acciones Recorrimos parte del país y formamos, claro, en ese momento no era yo el que estaba, yo estaba siendo formado, yo no era el que llevaba la formación. Yo en ese momento era un pichón, estaba aprendiendo, pero nada, el libro fue maravilloso y bueno, sirvió muchísimo. Y bueno, y hace un año estábamos en Back to Basics, precisamente porque hay que volver a lo básico para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y Back to Basics se centró en eso. con puro muchacho, que eso es lo más bonito, ver cómo se está surgiendo esas ideas desde la base, de abajo hacia arriba. Así que, y hay cosechas más que tierra fértil, tienes razón. Mira, te voy a hacer dos preguntas ya para terminar, que es la que a mí más me interesa siempre. ¿Qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo? Mira, tengo un libro que además no lo he podido terminar de leer al ritmo que quiero, porque bueno, entre el trabajo y todo, pero lo tengo y poco a poco, que es Las raíces olvidadas del liberalismo, de Elena Rosenblatt, un libro maravilloso, sobre todo en este momento que hay como tanto ruido, ¿no? Como mucho ruido bueno, ¿qué es el liberalismo? ¿Tú eres liberal o no eres liberal? ¿Tú tienes el pedigrí o no tienes el pedigrí? ¿Tienes el certificado o no tienes el certificado? El liberalómetro. Yo creo que es un libro que vale la pena revisar, porque eso, plantea las raíces del liberalismo y su evolución. Y en algunas cosas uno está de acuerdo y otras no, pero al final hay que conocer la cosa. Y creo que es un estudio muy interesante desde el punto de vista histórico para comprender, incluso desde los clásicos, los antiguos, pues, cómo la libertad era concebida. Y el otro libro que tengo también, que ese lo consulto, ya yo lo había leído, pero digamos, lo tengo como consulta, lo voy releyendo porque me parece un libro muy maravilloso. Además, en un contexto como el que estamos viviendo, donde la mente lo es todo, y uno tiene que tener su mente lo más, ¿sabes? Lo más tranquila, pero enfocada posible. 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Creo que es un libro que hay que tenerlo allí porque es un libro esencial para eso, para el entrenamiento de la mente desde una visión, por cierto, bastante liberal. Estás leyendo cosas bien buenas. Y si yo te diría, pensando en los muchachos, los jóvenes de muchachos, bueno, que están viviendo esto, liberales, muchos están deprimidos, pero deprimidos mal. ¿Qué le recomendarías tú, Pedro, que tienes tanta fuerza? Porque tú también eres un muchacho y mira dónde estás. Mira, yo le podría dar muchos consejos porque de mi familia que se fue, yo decidí quedarme y el por qué, ¿no? ¿Cuál es esa razón de quedarse acá? Yo creo que lo primero que siempre va a buscar el régimen, Antonio, es hacernos sentir que no hay nada que hacer y que por lo tanto como no hay nada que hacer hay que entregarse. Yo creo que no podemos darles el gusto, yo creo que en Venezuela hay mucho por hacer y hay mucho por hacer desde cualquier espacio. Y, y yo como te digo, en mi caso yo he encontrado en la política
manera legítimamente contra todo lo que el régimen hace. Eso no quiere decir que todos tengan que meterse en partido político, no quiere decir que todos tengan que activarse políticamente, no quiere decir que todos tengan que volverse activistas de redes sociales para el tema político, pero lo que quiero decir es que hay que encontrar la razón por la cual vale la pena seguir. Tú la has encontrado, que es la libertad educativa. Para ti hoy esa es una razón fundamental para seguir, porque ahí hay un enorme potencial que ya está viendo resultados. En mi caso, yo porque veo la política primero como la necesidad, y creo que lo que está pasando en América Latina y en el mundo es la mejor muestra de eso, no podemos abandonar la política. Así no nos guste, así sea una cosa medio pantanosa, así haya mucho que cambiar, así parezca la cuesta más empinada, hay que meterse y hay que hacerlo. Y en mi caso es lo que yo he decidido hacer. Pero no solamente yo como Pedro, sino con la intención de que es necesario articularse, entonces, es necesario identificar afines, organizaciones, think tanks, fundaciones, influencers, intelectuales, académicos, artistas, todos, y entender que necesitamos un proyecto común, con valores comunes, que no quiere decirle a la gente cómo vivir, pero que sí se organiza para llegar a desarrollar un modelo donde la gente pueda decidir cómo quiere vivir. Yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Venezuela para mí hoy representa una gran oportunidad. Yo tengo en mi mente de hace rato la idea de que Venezuela se va a convertir, Antonio, no tengo la menor duda, en la Polonia de América. Y la Polonia de América porque Polonia tuvo que aprender, independientemente de las diferencias de su caso, tuvo que aprender de la peor manera lo que era el comunismo y desarrolló los anticuerpos para que el comunismo más nunca volviera a Polonia. Y eso no es garantía de que no vuelva, cuidado. Por eso es que uno tiene que estar permanentemente vigilante y permanentemente en esto. Y además, Antonio, y con esto cierro, a mí me motiva algo que es que yo no quiero ser parte de una generación que termina diciendo que no hizo lo que tenía que hacer y que no estuvo vigilante y que además, sin haberla conocido, decidió recuperar la libertad. O sea, yo quiero ser parte de esa generación y sobre todo para hacerle entender a las próximas que no cometan los errores de las pasadas, que es dejar la política en manos de los peores, es dejar la defensa de la libertad y la democracia en manos de los peores, porque al final quienes padecen las consecuencias no son ellos, son los que vienen adelante. Entonces, yo creo que estamos en ese espacio, en ese momento, yo creo que es difícil, yo no te voy a decir que no, que esto es fácil, que uno no, hay días en los que uno no se siente mal, que no se siente golpeado por la situación, que no se siente agobiado, pero tú siempre tienes que buscar la razón por la que vale la pena seguir. Tú tienes la tuya, un Estado de Derecho ha conseguido la suya, nosotros en vez de la nuestra. Esto es existencial, nosotros lo vemos así, por eso algunos nos dicen que no somos liberales nada, porque somos pro fuerza y pro, tú sabes, porque bueno, al final entendemos que estamos en guerra, entendemos que no tenemos un enemigo que nos quiere hacer sentir todos los días que estamos derrotados y que lo único que nos queda es claudicar. Un país donde hay un régimen que nos hace sentir que valemos menos que quienes están inscritos en su sistema de control social, hay que resistir. Si usted no tiene que inscribirse en el carnet de la cosa de la patria, no lo haga. Yo me resisto y no lo voy a hacer. O sea, hay que resistir y desafiarnos. Para eso hay que encontrar una razón para seguir y yo creo que hay muchas todavía, Antonio, pero quizás la principal es que la libertad tiene un terreno muy fértil en Venezuela y que va a depender de personas que crean la libertad para que sea exitoso. Lo peor que podríamos hacer es dejar en manos de los que no aman la libertad, de los que la detectan, la defensa de la libertad, porque claramente la vamos a perder nuevamente. Mira, Pedro, después de escucharte, el que va a recomendar el libro entonces voy a ser yo. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Ese libro es espectacular. Un tremendo libro. Ese libro también está en mi biblioteca. Así es, fundamental. Bueno, Pedro, qué gustazo haber conversado contigo, haber dejado esto grabado, presentarlo, en verdad, acá en los viernes de Disrupción. Me encanta, aprendo de ti muchísimo, te admiro, cuenta conmigo siempre. Y bueno, nada, espero que sigamos haciendo cosas juntos. Vamos a hacerlas y yo te digo, lo que ha sido esta experiencia estos 5 años previos, yo te lo comentaba antes de comenzar a grabar, el haber sido parte de un proceso donde en estos 9 años del partido, yo en 5, pero en 9 años, hemos formado más de 20.000 personas en estas ideas, Antonio, hemos dedicado miles de horas, más de 5.000.
más de 100 profesores, 5 publicaciones. Mira, ha sido tanto. Yo creo, Antonio, que Venezuela se ha descubierto liberal por la fuerza de los hechos. Venezuela se ha descubierto liberal. Así que este es el momento para hacer cosas. Contigo, con todos quienes quieran sumarse, este es el momento y la vamos a hacer. Este país va a ser libre. Estoy de acuerdo. Un abrazo, amigos. Y ustedes, bueno, seguimos con los viernes de irrupción, ya en la jornada, en el final. Pero estén pendientes de nuestras redes, oedlibertad.org. Esa es la página web y ahí podrán estar al tanto de lo que hacemos y seguimos haciendo. Un abrazo, Pedro, que estés bien. Igual, un abrazo a todos. Gracias.